Desde un auto a prueba de leones, hasta uno inspirado en el Batmobile. Estos son los 5 vehículos a prueba de zombies que te arrepentirás si no lo ves ahora mismo. Número 5. Marauder. Te presento el Marauder, merodeador en español. Este vehículo blindado y con protección para minas está hecho por Paramount Group en Johannesburgo. Actualmente usado por militares en Azerbaiyán, Sudáfrica, Jordán y República del Congo. Tiene un peso de 10 toneladas y es el auto más extremo que un civil puede comprar. Claro, después de ser aprobado en una investigación donde se compruebe que no eres un villano, ya que teniendo a esta super máquina, era primordial cumplir algunos requisitos. Su precio está alrededor de $500,000 americanos, pero realmente es una oferta en comparación a su utilidad. Con capacidad para 10 personas, sistemas de comando y control, armas empotradas y lanzamisiles, fue desarrollado para hacer misiones de reconocimiento y mantener la paz. Claramente, por las características es más parecido a un tanque que a un auto normal, ya que tiene ataque, defensa y movilidad. Así que si vas de safari, los leones no serán ningún problema. Número 4. Devil 60. Cuando creías que no podía haber algo mejor, llega Devil 60. Así que Devil Motors puede presumir de haber desarrollado un monstruoso propulsor único en el mundo, que cuenta con 5.000 caballos y 4 turbos de 81 milímetros. Según la firma, el 60 hace de 0 a 100 kilómetros en tan solo 5.8 segundos. Tiene una altura de 2.3 metros con suspensión ajustable. En cuanto a tecnología, lo que sabemos de momento es que cuenta con una pantalla de visión nocturna trasera y delantera, conexión USB y Bluetooth, y asientos con calefacción. Algo curioso es que cuenta con una sola puerta en el lado izquierdo, que se abre a lo jet privado. Si querías el precio de esta belleza, aquí está, 500,000 euros, al contado por supuesto. Número 3. Senator de Rochelle APC. Desde Canadá nos llega un auténtico monstruo sobre ruedas, que ha sido diseñado para servir con lealtad y precisión a los equipos de rescate y miembros del gobierno que necesiten de su ayuda. Está completamente blindado y cuenta con un gran arsenal tecnológico. La verdad no sabemos si algunos fabricantes tienen información acerca de la llegada del apocalipsis, porque este auto da mucho que pensar. La todopoderosa máquina que han creado se llama Rochelle Senator APC, y como puedes ver, podemos catalogarlo como el vehículo perfecto para escapar de cualquier catástrofe. Y es que junto a su robusta carrocería y tamaño imponente, nos encontramos con un 4x4 que es capaz de afrontar cualquier tipo de terreno, además de ser un auténtico búnker sobre ruedas, cargado de aparatos tecnológicos de última generación. Uno de los principales argumentos de Rochelle es la armadura a prueba de balas que cubre toda su carrocería. Técnicamente es un APC, es decir, un transporte de personal blindado, por lo que cuenta con un revestimiento de acero que tiene certificaciones militares, y el vidrio del que está compuesto puede soportar impactos del calibre 50. También tiene un suelo resistente a explosiones, y cuando se trata de luchar, el Senator ofrece varios puestos de armas, escotillas de escape y una voluminosa torreta en la parte superior. Aunque su armadura no es necesariamente de alta tecnología, el equipamiento interno sí lo es. Decimos esto porque el Senator tiene un sistema llamado CBRN, que significa en inglés químico, biológico, radiológico y nuclear. En resumen, se trata de un dispositivo autónomo de aire acondicionado y filtración. Así que no importa lo que esté sucediendo afuera, pues los 10 o 12 pasajeros que pueda albergar esta bestia podrán literalmente respirar tranquilos. También puede revelar todo tipo de gases y niveles de radiación, sin olvidar sus sistemas de vigilancia, incluyendo cámaras termográficas, cámaras de alta resolución y unas luces exteriores de alta intensidad. Si eso no es suficiente, Rochelle dice que el Senator puede configurarse de varias maneras para incluir escaleras, rampas hidráulicas y otro tipo de elementos pensados para eliminar obstáculos del camino. Y si hablamos de la parte mecánica, nos encontraremos con que está construido sobre una plataforma comercial Heavy Duty, por lo que será fácil encontrar repuestos y su mantenimiento será sencillo y no muy costoso. El bloque encargado de impulsar a este gigante es un turbodiesel de 6.7 litros con tracción a las 4 ruedas. Como es de esperar,
Este 4x4 solo está disponible para las agencias del orden público y del gobierno, por lo que los precios no están disponibles. Sin embargo, el fabricante está pensando en construir una versión más civilizada y menos equipada para que sea accesible por cualquier persona. Número 2. Carmel King, el SUV más caro del mundo. Visto desde lejos, cualquiera podría pensar que es un coche militar. Este es un enorme todoterreno chino, que cuenta con un diseño inspirado en un avión de combate, y cuyo precio te dejará sin aliento. Fabricado por la compañía china AIT, el Carmel King mide 6 metros de longitud y 2.5 metros de ancho. El fabricante oriental tiene previsto ensamblar unidades totalmente personalizadas que están a la venta por nada menos que 1.6 millones de euros. Bajo su angulosa carrocería se esconde el chasis del pick-up Ford F550 y puede llegar a pesar hasta 6 toneladas. Eso dependiendo de las protecciones que incorpore. La versión básica pesa 4.5 toneladas. Y si levantamos el capó, encontraremos un motor V10 diésel de 6.8 litros y 400 caballos de vapor de potencia, que le permiten alcanzar 140 km por hora. Aunque el exterior presenta un aspecto totalmente militar, el interior es muy confortable. Incorpora asientos inspirados en cómodos butacones y decoraciones similares a una sala de estar. Su distancia entre ejes es de 3.7 metros. Esto permite disponer de un enorme espacio en el habitáculo. Entre todo tipo de comodidades disponibles, destacan la televisión por cable, caja fuerte y un aparato que garantiza las comunicaciones telefónicas a pesar de posibles inhibidores. También incorpora una nevera, cafetera Nespresso y un sistema de iluminación con el que se pueden crear distintos ambientes. El diseñador de semejante criatura, Luciano D'Ambrosio, explica de dónde sacó la inspiración para desarrollar un coche con aires de vehículo militar. Y es que en realidad Luciano se fijó en el Batmobile, que aparece en la trilogía de Dark Knight del superhéroe Batman. En la creación de las líneas, ha utilizado lo que denomina el lenguaje de diseño de diamantes. La idea era hacer algo único, de generosas dimensiones y con un estilo demoledor. Número 1. Aptoro Shaman 8x8. Este poderoso automóvil puede ir contigo al fin del mundo, ya sea por agua o por tierra. No cabe duda que nada supera a los rusos en materia de vehículos todoterreno. El Sherp ATV es un buen ejemplo, pero que llega a parecer un juguete comparado con esta bestia de 8 ruedas, con tracción total y que parece que no se detiene ante nada. Así es el Aptoro Shaman 8x8. Rusia es un país muy extenso y en él hay de todo, desde desiertos de arena hasta extensas planicies de hielo, con temperaturas extremas. No es de extrañar que algo así influya en las mentes de sus habitantes, y que con ellos haya una inquietud especial por diseñar vehículos capaces de superar todas esas dificultades. El enorme habitáculo de este automóvil se puede solicitar con dos configuraciones, turista o cazador. La primera de ellas cuenta con 8 asientos individuales para sus pasajeros, que viajarán con un buen nivel de confort, mientras que la segunda dispone de bancadas corridas que pueden convertirse en camas, pensado para los más aventureros. El Shaman está construido en dos partes principales. Por un lado tenemos el chasis, que integra todas las partes mecánicas, y sobre este va montada una carrocería que está completamente estancada, gracias a sus puertas con cierre similar al de los mámparos de los barcos. Esto garantiza la flotabilidad de esta mole de casi 4 toneladas, pero además de ello, dispone de varias bombas de achique, capaces de trasegar hasta 200 litros de agua por minuto, en el caso de que hubiese una entrada de agua. Para poder navegar, el Shaman cuenta con una pequeña hélice que se acopla a una toma de fuerza en la parte trasera, y permite una velocidad de 4.3 nudos, que serían unos 7 km por hora en el agua. Su motor es un robusto Iveco F1C 3.0 TD diésel de 4 cilindros de turbo, que rinde 170 CV, como el que emplean los vehículos militares Uro, y tiene la capacidad de poder funcionar incluso en caso de fallo en el sistema de refrigeración. Todos sabemos que la maniobrabilidad es un punto crítico en un vehículo de estas dimensiones, y poder moverse en espacios pequeños es casi imposible. Las 8 ruedas del Shaman son directrices y se pueden girar de manera independiente, de manera que el vehículo se desplace o gire como convenga. Por ejemplo, podemos girar la dirección de los 4 ejes en el mismo sentido y hacer que el Shaman se desplace lateralmente, girar las 4 ruedas delanteras en un sentido y las 4 traseras en el opuesto, para que prácticamente rote sobre su propio eje.
La adherencia está garantizada por 8 enormes neumáticos de baja presión, que pueden inflarse o desinflarse desde la cabina según la necesidad de cada terreno. Su banda de rodadura tiene un ancho de 1.8 metros y van montadas sobre llantas de 21 pulgadas. Ah, y me olvidaba del precio, que ronda aproximadamente los $450.000. Extra. Knight XB. Algunos ya la nombran desde hoy como una bestia apocalíptica que te llevará al fin del mundo. Con un precio de 700.000 euros, este auto sí que puede salvarte de un apocalipsis zombie real. Tiene 6 metros de largo y casi 6 toneladas de puro músculo, que en este caso sería de puro acero. Knight ofrece un nivel de blindaje capaz de proteger a sus ocupantes, incluso frente a un proyectil RPG. Además, cuenta con un sistema de cámaras periféricas que monitoriza la actividad a su alrededor, y hasta equipa neumáticos run flat balísticos. Si el dinero, las dimensiones o el peso aún no son un impedimento, usted puede ordenar ahora mismo su construcción con elementos de seguridad y lujo tales como un sistema para detectar explosivos, neumáticos a prueba de roturas, cámaras de 360 grados, centro de videojuegos, internet y muchos otros lujos más. Además de ser perfecto a la vista, tiene muchos lujos. ¿Qué más podrías pedir? Por favor, aún no te vayas. Aquí te dejo más videos interesantes. Elige el que más te guste.